Otra vez les extiendo mis disculpas a todas las personas por no haber tenido como nuestras clases habituales en el horario planeado, pero como les comenté, tuve ese inconveniente y muchas gracias por acolitar, entendiendo esa situación, ¿ya? Seguíamos en movimiento parabólico, ¿ya? Digamos, hicimos un ejercicio, pero a manera como de poder encontrar, digamos, por qué rayos es el movimiento parabólico parabólico, es decir, en efecto, cuando lanzamos algo, por ejemplo, pateamos un balón, el balón en realidad estará tomando una trayectoria así parabólica, o si es que, por ejemplo, alguien está en la punta de una colina y lanza algo, digamos, horizontalmente, es decir, sin dirección hacia abajo, sino solamente horizontalmente. ¿Quién nos dice que en efecto esto sí es una parábola en realidad, ya? Entonces, para, digamos, poder asegurarnos de eso y un poco ilustrar la relación entre las componentes X y Y del objeto cuando está, digamos, moviéndose, pensemos en lo siguiente, ¿ya? Yo les había mencionado que un movimiento parabólico se lo puede entender como una mezcla de dos movimientos, como que si el objeto, por ejemplo, este marcador, ya, vean la punta negrita que está aquí, ya, si es que este marcador en efecto recorre una trayectoria parabólica, eso implicaría que el marcador, ah, ah, ajá, un ratito, esta pizarra ya. Ya, entonces, si el marcador en efecto estaría como recorriendo una trayectoria parabólica, entonces nosotros podríamos deducir eso de las ecuaciones. Ya mismo se descongela la imagen, entiendo que sí me escuchan, ¿ya? Entonces, mm, miren lo siguiente, ¿sí? Recuerden que las ecuaciones de las parábolas son, digamos, una variable dependiente eh, que depende cuadráticamente de la variable independiente, ¿sí? Entonces, en este caso, la variable independiente es mi y, la dependiente es la y, la independiente es la x, ¿no es cierto? Si es que yo dibujara esto, ¿no es cierto? El dibujo correspondiente sería una parábola que tiene, digamos, el vértice en el origen, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo a esto le modifico de cierta forma? Como, digamos, ¿qué pasará si es que el x al cuadrado, mi variable independiente, está multiplicada por un número negativo? Si está, por ejemplo, multiplicada por el -1, ¿sí? Entonces el dibujo ya no sería sino sería uno como así, ¿no? Hacia abajo, como que la parábola se abre hacia abajo. Y esta ecuación en particular, si yo hiciera una tabla, ¿no? Y le diera, por ejemplo, a los valores de X, a la variable X valores y a la Y, hallaría a través de estas operaciones que me dicen sus correspondientes imágenes. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿qué tal si X es 0? El Y va a ser 0. ¿Qué tal si es que el X es 1? El Y va a ser -1. ¿Qué tal si X es -1? Entonces el Y también va a ser -1. ¿Qué tal si es que el X es 2? Entonces el Y va a ser, miren, 2 al cuadrado y con este menos se hace -4. ¿Qué tal si es que el y es -2? Entonces voy a tener aquí también -4 de respuesta. Entonces, digamos, cada uno de estos pares de números, lo que van a tener es como representantes puntos que al dibujar todos esos puntos me generan esta curva continua a la que le llamamos parábola, ¿sí? Bueno, las parábolas son como usadísimas desde hace full tiempo, ¿no? O sea, hace full tiempo me refiero a siglos, ¿no? Y de hecho es como que se plantea que incluso se usaron las parábolas para, digamos, quemar ciertos barcos en la antigüedad, porque en el foco de la parábola, que suele ser un punto por aquí, ¿sí? Si es que uno le lanza como que luz, por ejemplo, toda la luz se va digamos, le entra luz por este lado, o sonido, cualquier tipo de onda, y se concentra el sonido, la luz en ese punto, ¿sí? Es como que van a rebotar los rayos de luz o de sonido y van a concentrarse acá. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, imagínense que me refiero a este punto que está aquí, que es el que le suelen llamar foco, ¿ya? Entonces, imagínense que están en un concierto, ¿ya? Y no sé si se han dado cuenta, pero hay al frente de las personas que están tocando o el concierto que sea, hay un agente que arregla el sonido, que está pendiente del sonido, y donde le suelen poner a las personas del sonido suele ser por aquí más o menos, ¿sí? Si es que
el lugar donde están escuchando, si miran desde arriba, esto sería como la forma de como una concha, ¿no? Así que, digamos, un lugar, por ejemplo, de recitales, de lo que sea, o de conciertos. ¿Por qué le ponen en esta parte a las personas del sonido? Justo porque donde mejor se oye es ahí. Entonces, si ustedes, en efecto, por ejemplo, van al concierto y están bastante interesadas o interesados en la calidad del sonido, pues donde se tienen que parar es al lado de las personas del sonido, ¿no? De los sonidistas, porque digamos es donde más o menos estaría convergiendo la mayoría del sonido, ¿ya? Ahora, les estaba hablando de esta forma, ¿no es cierto? De esta forma matemática. Ahora, esto de aquí puede venir, digamos, modificado de ciertas formas, como por ejemplo, esta variable independiente puede estar multiplicado no por un número, no por el -1 solamente, sino por algún número, por ejemplo, negativo, así, ¿no? Como menos a, donde a es un número real, ¿sí? Entonces, no sé si estará viendo bien, si es que no se ve tan bien, entonces, por favor, díganme, oye, no se está viendo tan bien, haz más claro, acerca la cámara, lo que sea, ¿ya? Entonces, ya, por un lado podemos, este A puede ser 2, 3, el número que ustedes quieran, ¿ya? La cuestión es que el A va a tener otra vez el rol de ser una constante, que a pesar de que ustedes no conozcan esa constante, la función de ser constante quiere decir que mientras el X puede ir tomando distintos valores o concretándose en distintos números, el A va a ser un número que no va a cambiar a pesar de que el X pueda ser 0, 1, -1, 2, -2, ¿no es cierto? Y a su vez, cada vez que el X vaya tomando o concretándose en valores, se va a operar con el A, es decir, en este caso el X, el valor que le demos a X se va a elevar al cuadrado, se va a multiplicar por el -A, y es así como se va a determinar el valor de Y. Entonces, una vez que yo en esta expresión matemática ya defino cuál es el valor que va a tomar X, el Y ya no puede ser otra cosa más que el producto de estas operaciones. Está determinado una vez que el X toma un valor, y por eso el Y se convierte en, o en esta forma de presentar la ecuación, el Y sería la variable que depende de la X, ¿no es cierto? Ya, y nosotros solemos ver además cosas de este estilo, ya. Por ejemplo, podemos tener aquí más B, donde B es otro número, ¿no? Otra constante. Y si es que nosotros tenemos algo de este estilo, ¿cómo le afectaría esta gráfica? Pues lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una ecuación de este estilo, la gráfica se afecta debido a este número, por ejemplo, ¿sí? Este número de aquí, el más B, lo que haría es que nuestra parábola que inicialmente estaba aquí, se traslade el vértice a la distancia B vertical, ¿sí? Esto nos dice dónde subir el vértice para el vértice de la gráfica. Miren, esta es la gráfica de esta ecuación, y igual a menos ax al cuadrado, ¿sí? Donde este a lo que hace es o angostar o acortar la parábola, ya, pero igual va a ser una parábola, ¿sí? Entonces la cuestión es que, bueno, antes que nada les pregunto si están viendo bien las ecuaciones o puedo acercar más, como quieran. Ahí tal vez está mejor. Díganme más. Sigo. Está bien. Bien, gracias, Luis. Entonces, el rato que, digamos, este es el dibujo, este negrito es el dibujo de esta ecuación. Si es que yo quiero dibujar una ecuación parecida pero modificada a toda la expresión del lado derecho sumado, por ejemplo, B, lo que haríamos es redibujar la figura, pero el vértice empezaría en B, ¿no? Así. Entonces, digamos, tendríamos esa información así. Ahora, miren, si yo corto este pedazo, ¿sí? Esto que está aquí, esta ramita de aquí, parece que es de esta ramita de acá, ¿no? O sea, justo es una parábola, ¿no? Ya, ahora, fíjense que yo les había mencionado, ¿no? Que como podríamos teóricamente descomponer, y además en nuestra imaginación descomponer el movimiento parabólico como, digamos, una caída libre, pero además yéndose como un movimiento de caída libre, como que yo cojo esta media que ahora es borrador, digamos, y mientras va cayendo, le empujar hacia la derecha. Entonces, por cada que ves, cada espacio que recorre hacia abajo, le empujar hacia la derecha. Por cada tendencia que tiene de esto de irse hacia abajo, también va hacia la derecha. Y así, digamos, transcurre el movimiento desde aquí hasta acá. Como que justo esta trayectoria es como irse hacia la derecha y hacia abajo, hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, digamos, nosotros podemos usar las ecuaciones del movimiento de caída libre para analizar el movimiento vertical, y para analizar el movimiento horizontal yo les había mencionado que simplemente basta usar la fórmula velocidad igual espacio sobre tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, en Y, ¿cómo lucirían, digamos, una de las ecuaciones que nos hable acerca de la posición del objeto mientras el objeto cae?
Entonces, fíjense que nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y más la aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ya, ahora, si nosotros dibujamos esto, el gráfico de, que representaría esta ecuación de aquí, digamos, va a tener una forma parabólica. ¿Por qué? Porque miren, este Y final, bueno, el Y inicial nosotros sí sabríamos, ya esto sería, por ejemplo, un dato en el caso que estamos analizando este problema. Este Y inicial va a ser, si nosotros ubicamos el origen de coordenadas, por ejemplo, si nosotros ubicamos el origen de coordenadas aquí, ¿sí? No se ve muy parte. Ya, si nosotros ubicáramos el origen de coordenadas ahí, esta altura de aquí, le vamos a llamar H, ¿ya? Y ahora, ¿qué tienen que pensar cuando ven esta H? Que les está dando ahí un número, ¿no? ¿Cuán alto es desde aquí hasta acá? ¿Sí? Entonces, Ricardo, ya que estás, no, Richard, ya que estás con el micrófono prendido, solicítanos, ¿qué digo? Eh, por favor, dinos un valor de altura cualquiera, ¿ya? Un número cualquiera. Sí, Samantha, por favor, pregúntame, ¿sí? ¿No? No, levantaste la mano para preguntarme algo. Samantha, Samantha. Bueno, entonces hasta que Samantha se anime a preguntarme, tal vez están escribiéndome en el chat y no me doy cuenta. Ya dicen que sí está bien. Bueno, solo les digo, propongan un número. Eso, para la altura. ¿Qué número le ponemos a ese? 10, ya, pongámosle 10. Entonces, ya. Bueno, 15, gracias, Juan. Ya. Entonces, pero puede ser 10, 15, lo que sea. La cosa es que cuando yo ponga aquí, digamos, quiero actualizar esta fórmula para representar lo que sucede en este problema, ¿sí? Entonces, si la posición inicial, esto sería la componente Y inicial de mi posición, ¿sí? Entonces, la posición de esta persona con respecto a este origen de coordenadas, digamos, no tiene componentes X porque no está ni a la derecha ni a la izquierda del origen de coordenadas, pero sí tiene una componente Y, o sea, tiene la componente X igual a 0, ¿no? Pero la componente Y es la que me interesa y en este caso, digamos, es H, que por el momento, para que no se pierdan, no se confundan, le pongamos 15 metros, pero el rato que le voy a escribir, aquí voy a seguir poniendo, digamos, la H, ¿ya? Y aquí, cuando digan, bueno, ¿y por qué rayos está H o qué significa eso? Pues regresan a ver acá y dicen, ya, corresponde a los 15 metros de esta altura, ¿sí? Ya, entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado, miren, la velocidad inicial en Y también la tenemos. ¿Por qué? Porque el movimiento inicialmente solamente tiene yo como les mencioné, solo fue el marcador lanzado horizontalmente. Eso quiere decir que solamente tiene velocidad en X, o la velocidad solamente tiene componente en X, ¿no? Porque nuestra velocidad es un vector, pero si es que la dirección de este vector es solamente horizontal, entonces este vector solamente tiene componente en X, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tiene componente en X distinta de 0. La componente en Y de este vector, ¿cuál será la componente en Y de este vector? Es 0, ¿no es cierto? Ya, entonces, si es que están de acuerdo, sigo. ¿Sigo? ¿Sí me están entendiendo lo que digo? Sí. Bien. Bien, Luis. Entonces, gracias. Entonces, miren esta velocidad inicial en Y, es decir, la componente Y de la velocidad inicial, en este caso es 0. Y ya sabemos que la única aceleración, aquí asumimos que en estos movimientos solamente, digamos, la única aceleración que contamos es con la gravedad, que otra vez es la aceleración que genera la fuerza de gravedad. Entonces aquí yo ya podría poner la gravedad, ¿no? La G, como la gravedad está en sentido hacia abajo, le ponemos negativo, como hemos hecho ya varias veces, y esta G es el 9.8 que va en la gravedad sobre 2, ¿no es cierto? Ya, ahora, fíjense cuál es la forma de esta ecuación. La forma de esta ecuación es la misma forma de la ecuación que escribí antes, ¿no? Cuando yo les dije, miren, ¿qué tal si ustedes tienen Y igual a menos A por X al cuadrado, y aquí más B, ¿sí? Ya, entonces en la forma general que les había mostrado antes, esta no es todavía la forma más general de escribir una ecuación, corresponde a una forma parabólica o una ecuación cuadrática, ¿sí? O un polinomio cuadrático. En el lado derecho todavía se podría hacer más modificaciones, pero ahorita no conviene explicitar eso. En este caso, miren, el que está tomando el rol del A, del valor que debería tener A,
es G medios. Este menos sería el que, miren, la variable independiente aquí sería la T en vez de la X. Entonces, la que toma el rol de la variable independiente, en mi caso particular, sería el T, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera dibujar esta ecuación, el tiempo estaría por acá, por aquí estaría la altura, ¿sí? Y si es que yo dibujo esta ecuación, de la me va a salir una parábola. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Es decir, esto de aquí actúa como la constante que está multiplicada por la variable independiente al cuadrado, que es el rol que tenía antes la A, ¿sí? Este menos es el menos que le correspondería acá. El que en nuestro ejemplo en particular tiene el rol de la variable independiente x al cuadrado, en este caso sería nuestra t al cuadrado. Y miren, mi más b, ¿sí? De esta ecuación general viene a ser el h, ¿no es cierto? De la altura en este caso, ¿sí? Entonces, como yo les mencioné, ¿cómo será el dibujo de una forma así? Entonces, de una forma cuadrática de este estilo, de una función cuadrática de este estilo. Entonces, si es que no tuviera este elemento y solo sería y igual a un número multiplicado por t al cuadrado y negativo, si fuera, digamos, esto así, sin este término, entonces la parábola que yo debería dibujar debería partir desde el origen de coordenadas de esta manera así, ¿sí? Si no hubiera esta h. Y yo sé que se abre mi parábola hacia abajo porque aquí está el signo menos y la gravedad como es positiva, entonces con este menos toda esta cantidad de aquí se hace negativa. Siempre que hay un número negativo multiplicado por su variable al cuadrado, el rato que dibujan esa ecuación, entonces será una parábola hacia abajo, ¿no es cierto? Y lo que les había mencionado es que esta h de aquí, lo que hace cuando yo voy a dibujar el gráfico, tengo que tomar en cuenta este número. ¿Para qué? Para saber que ahí, a esa altura es a donde yo le debería poner al vértice. Eso fue lo que acabé de decir hace un momento. Entonces, este dibujo le traslado, ¿sí? Una altura h, ¿sí? Y dibujaría ahí yo la parábola y la parábola luciría de esta forma, ¿sí? Entonces, ahora, miren, solo cojo esta rama de aquí. ¿Por qué? Porque no hay tiempos negativos. Entonces, digamos, mi función, a pesar de que matemáticamente pueda admitir valores negativos, en el caso ya concreto físico, la única rama que sobreviviría sería la del lado derecho, porque estos puntos de aquí corresponden a distintas alturas a distintas componentes o coordenadas y que va a tener el objeto a medida que el tiempo va pasando. Eso es lo que nos estaría reflejando esta gráfica, ¿sí? Ahora, miren, claro, esta gráfica de aquí es una parábola, pero eso no justifica que yo afirme que en efecto el movimiento que va a realizar el objeto cuando sale de aquí sea parabólico. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos lo que estarían representando es la posición que el objeto va a tener a lo largo del movimiento. Y la posición que va a tener el objeto a lo largo del movimiento, cada uno de estos puntos serían puntos que tienen coordenadas de locación, es decir, coordenadas de ubicación o posición con respecto a este origen de coordenadas X, Y. Entonces, digamos, en pocas, este gráfico de aquí estaría dibujado en un sistema de coordenadas donde el eje horizontal serían mis posiciones en X o cuánto yo me muevo o se mueve el objeto, digamos, horizontalmente, y, digamos, el eje vertical, en cambio, serían las coordenadas Y. Entonces, noten, este de aquí es un gráfico Y versus X o X versus Y, ¿no es cierto? Y este es un gráfico Y versus T, ¿sí? Entonces son dos tipos distintos de gráfico. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy, o sea, en teoría, aunque los gráficos sean como la misma forma, ¿no es cierto? Pero en teoría cuando ustedes dibujan en un gráfico un sistema de coordenadas que está ploteando o mostrando la relación de la variable de la coordenada Y con respecto a la coordenada X, ahí se está reflejando un tipo de situación distinta a cuando nosotros dibujamos el gráfico Y versus T. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí yo estoy viendo cómo varía la coordenada Y en función de la posición en X, es decir, cada que yo me muevo a la derecha, cuán alto está la bolita esta, ¿no? Como que esta persona lanza una bola así de manera horizontal y hay alguien aquí abajo caminando, ¿no? Entonces, el rato que se va más hacia la derecha, notará que la altura a la que está sobre esa persona, si alguien está aquí parado, ve para arriba, justo va a ver, digamos, que la trayectoria que dejó, esta es la estela que dejó el objeto al moverse tendría esta forma. Entonces, lo que diría es que a medida que la persona está yéndose a la derecha, el objeto disminuye sus componentes Y de manera cuadrática, sería la interpretación que tendríamos de aquí. Mientras que lo que tenemos acá es que a medida que el tiempo pasa, justo la dependencia de la posición o de la coordenada Y
o la altura que obtiene este objeto, también justo va variando con la misma forma, es decir, cuadráticamente, ¿sí? Ahora, esta ecuación de aquí, fíjense, en efecto no es una ecuación de la trayectoria, sino otra vez la dependencia de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Esta posición final, yo puedo pensar que es, o sea, depende, ¿qué es lo que yo considero final? ¿Sí? Depende desde dónde, desde cuándo quiero yo analizar el fenómeno, hasta cuándo, ¿no es cierto? Digamos, una cosa es que, por ejemplo, alguien quiera analizar el fenómeno cuando va la pelota desde aquí hasta acá, o cuando alguien quiera analizar el fenómeno cuando la pelota va desde aquí, por ejemplo, hasta acá. Entonces, la posición final va a terminar siendo la posición que tomó al final del fenómeno que yo estoy analizando. Y yo determino qué parte de todos los sucesos del mundo corresponden a los eventos iniciales y cuáles corresponden a los eventos finales. Entonces, digamos, final, digamos, en este gráfico o en este de acá, la y final o la altura final o la coordenada y del objeto final dependerá desde dónde hasta dónde yo quiero analizar el fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en general, nosotros solemos decir, bueno, pensemos que esta componente final y es cualquier altura y de las que es posible tener el objeto. Entonces, en matemáticas, cuando nosotros hablamos de algo particular, ¿sí? En vez de cualquiera, lo que hacemos es poner subíndices. Entonces, por ejemplo, cuando estaba aquí el F, yo no me refiero a cualquier altura, sino que me refiero a la altura final a la que llegue el objeto, ¿sí? Pero cuando alguien dice cualquier posición, esa cualquier posición, digamos, equivale a que yo quite este subíndice y hable simplemente de la posición, ¿sí? Ya, ahora, la cosa es que lo que estoy tratando de justificar ahorita es que cualquier altura de estas, desde aquí hasta acá, puede considerarse como la altura final. Entonces, yo voy a coger aquí un punto Y cualquiera ya. Este punto Y cualquiera de aquí, sería, o podría haberle cogido acá, o más arriba, o más abajo, que yo podría terminar diciendo que esa altura corresponde a la altura final, porque mi fenómeno lo estoy analizando hasta que en efecto el objeto llega hasta a tener la altura que sea que yo haya escogido, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por un lado me gustaría quitarle el final ahí solamente por un acto pedagógico con respecto a lo que voy a mostrar ahorita, ¿sí? Ya, entonces por un lado tenemos esta ecuación, yo le voy a llamar la ecuación 1, ¿sí? Y ahora miren, por otro lado yo sé que la forma o digamos las relaciones entre las variables espaciotemporales, es decir, las posiciones, las velocidades y el tiempo, en el caso del movimiento horizontal, porque otra vez recuerden, el movimiento parabólico es una combinación de dos movimientos, uno de caída libre y otro en el que el objeto se mueve horizontalmente. Entonces, digamos, el movimiento horizontal está regido simplemente por esta ecuación, ¿no? Que la velocidad inicial en X, que va a ser la misma velocidad final en X y la velocidad en cualquier punto en X. ¿Por qué? Porque asumimos que los objetos en X no están sintiendo ninguna oposición para seguir moviéndose como se mueven, ¿sí? Entonces asumimos que no hay fricción, por ejemplo, ¿sí? Entonces no hay un vientito o no hay viscosidad, ¿no? Porque digamos, aquello que evita que los objetos se sigan moviendo en fluidos, ¿cuál fluido? Como por ejemplo el aire es un fluido, ya, yo entiendo que pueden decir, bueno, ¿cómo es que es un fluido? Porque, bueno, tenemos tres estados de la materia que en realidad, digamos, estarían sin considerar el estado de plasma, bueno, y algunos otros estados, por ejemplo, tipo la materia condensada, pero, digamos, hay una intuición valiosa ya, en el sentido de que si ustedes consideran que no es lo mismo hablar de gas que de líquido, sí hay una intuición valiosa en el sentido de que, digamos, la constitución estructural, molecular, de los sólidos, tiene más juntas a las moléculas, ¿sí? Digamos, los enlaces electromagnéticos entre las moléculas son más fuertes en el estado sólido, ¿no? En el líquido no son tan fuertes y en el gaseoso es como que son aún más débiles, ¿sí? Pero aún así, nosotros dentro del aire que estamos, el aire se comporta como un fluido porque, digamos, cumple las mismas funciones que cumplen, digamos, el agua cuando una piedrita está tratando de ir por el agua, un pescadito por el agua, y así, ¿no? Entonces, solamente estaba aclarando los términos. Ahora, lo que les mencionaba acerca del movimiento horizontal es que la velocidad en X, yo ya sé que es igual al espacio recorrido en X o delta X, ¿no es cierto? Si es que, digamos, el delta X es la variación de las posiciones en X, ¿no? Pero si es que la posición inicial, miren, este delta X, como saben, es la posición final menos la posición inicial.
pero si la posición inicial desde donde sale el objeto tiene la coordenada x igual a 0, ¿sí? Como es en este caso, entonces bastaría que reemplazar el delta x por la posición final o simplemente posición, ¿sí? Porque cualquier posición puede terminar considerándose la posición final. Y esto sobre el tiempo, digamos, sería delta t, ¿no? Aquí que yo debería poner, es decir, o variación en el tiempo, pero otra vez, la variación en el tiempo, si es que el tiempo desde el cual parte el análisis desde el tiempo cero, entonces tiempo final menos tiempo cero me va a dar tiempo final, y ya que el tiempo final es cualquier tiempo que yo decida que ahí se acaba el fenómeno, entonces simplemente le quité el subíndice de final, ¿no es cierto? Ya, ahora, si nosotros despejamos de aquí, ¿qué podríamos despejar de aquí? El tiempo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo despejo de aquí el tiempo, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que x sobre bx, ¿no es cierto? Es decir, la componente x de la velocidad, ¿ya? Entonces, miren, esta va a ser mi ecuación 2, ¿sí? Y lo que puedo hacer es reemplazar mi ecuación 2 en mi ecuación 1. Y de esa manera, ¿por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque, digamos, el tiempo en el que, digamos, las variables x y y están unidas al tiempo, ¿no? No es que las posiciones en x varían hay un devenir solamente en las componentes x del tiempo y hay un devenir distinto para las componentes, perdón, a las componentes y de la posición, y no es que hay un devenir distinto para las componentes x de la posición. Es decir, el rato que el objeto se mueve en este plano, simultáneamente, si yo digo, bueno, cuando está aquí, tanto sus posiciones, sus coordenadas x y y, van a estar ahí simultáneamente, es decir, para el tiempo 1, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo me voy acá, son el par de componentes x y y las que van a estar compartiendo el mismo tiempo, van a darse simultáneamente, ¿sí? Entonces, eso significa que, digamos, este tiempo de aquí se referirá al mismo tiempo de acá, ¿sí? Entonces, si este tiempo de aquí es el mismo tiempo del de acá, yo puedo reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y lo que voy a tener es una dependencia de mi variable y con respecto a mi variable x. ¿Por qué? Porque el rato que yo reemplazo 2 en 1, en vez de t yo pongo, digamos, x sobre bx, fíjense en lo que pasa ya. Entonces, para esto voy a borrar un ratito esta parte de acá. Y lo que les decía es que si yo reemplazo 2 en 1, lo que vamos a tener es que la y va a ser igual a h menos g medios, y aquí en vez de poner t, lo que voy a poner es x sobre bx, ¿no es cierto? Entonces yo tendría x sobre bx y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo le modifico un poco esta ecuación, bueno, no necesitaría, pero lo que voy a hacer es, voy a modificar como luce la ecuación. Y para hacerlo, lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de los exponentes, ¿sí? Entonces, digamos, una base donde esta base es una fracción y está elevado a un exponente, yo le puedo aplicar la propiedad distributiva de elevar el numerador a ese exponente y el denominador a ese exponente, ¿no es cierto? Entonces, esta misma expresión puede quedar como x al cuadrado sobre bx al cuadrado. Ahora, si a mí me da la gana, miren, si ustedes notan que 1 sobre bx al cuadrado por x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado sobre bx al cuadrado, es decir, si ustedes ven esta ecuación que puse aquí de derecha a izquierda, tranquilamente pueden ponerle, en vez de esto, pueden poner esto así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y lo que yo tendría es que tengo g medios por 1 sobre b x al cuadrado y todo esto por x al cuadrado. Ya, ¿por qué estoy haciendo estas adecuaciones? Porque así luciría que mi componente y o la variable dependiente y, va a ser igual a h menos, y toda esta multiplicación me queda la gravedad en el numerador, ¿sí? Sobre, ya, la gravedad en el numerador sobre 2 por bx al cuadrado y todo esto por x al cuadrado. Ya que la velocidad en x es una constante, ¿sí? Es decir, ya que la... Lo voy a poner acá un rato ya. Entonces, ya que la velocidad en x es una constante, y la gravedad es una constante, el 2 es una constante, entonces todo esto es un número, ¿sí? Todo el g es un número constante, ¿no? El g dividido para 2 por el bx al cuadrado, ¿sí? Entonces noten que otra vez aquí yo estoy teniendo la misma forma matemática que la que yo tengo acá. ¿Por qué? Basta con que aquí yo al b le ponga adelante, ¿ya? Para que se vea esa relación.
Entonces yo le puedo poner aquí el b adelante. Entonces, esta expresión a la que llegué, miren, tengo mi variable independiente en el lado izquierdo, y al igual que acá. Luego tengo un número constante, que en nuestro caso es el que toma el rol de ese número, es el h. Luego tengo el menos, aquí también tengo el menos. Y miren, en vez del a, el que tiene el rol del a es el g sobre 2 por bx al cuadrado. Entonces, resulta que esto de aquí va a tener también una forma parabólica, ¿cuál? Ya, tiene una forma parabólica. Y en este caso, nosotros tendríamos todo el derecho y ya estaríamos justificados y justificadas de haber planteado desde un inicio que en efecto la trayectoria que el objeto va a tomar va a ser parabólico. ¿Por qué? Porque miren, la trayectoria que está aquí dibujada en efecto es aquella trayectoria que sigue esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Y esta ecuación, si nosotros la dibujamos, pues nos va a dar justo una figura parabólica. Ya, díganme, ¿me entendieron esa parte? ¿Sí? No. Voy a hacer un ejercicio. Ya, gracias Juan por decirme que sí. Entonces voy a hacer un ejercicio más de estos y de ahí lo que me gustaría hacer es ya empezar a hablarles de movimiento circular. ¿Ya? Entonces, digamos que, miren, nos absorbe el Perú y ya hacen una guerra los peruanos ya para hacer super Perú ya. Y, y lanzan un avión, ¿sí? Y lanzan un avión y pucha, se mueren todos los profesores de física del Ecuador y sobreviven ustedes, ¿ya? Y entonces tienen que más o menos cachar qué va a pasar si es que, por ejemplo, viene un avión así. Solo es un decir, no estoy bromeando con que nos invaden los peruanos, ya no, no, los hermanos peruanos son chéveres. Y ahora, digamos que está un avión, ¿no? Así, yendo en esta dirección, ¿ya? Y tienen una bomba, pues ya, aquí, así que le van a botar. Ya, ahora la cuestión es que, miren, la bomba, con respecto a una persona que está aquí en el piso, ¿no? Así observando que posiblemente, digamos, sean ustedes en este mundo distópico donde ya se fueron todos los profesores de física y les tocó a ustedes reformular la sociedad, así como que pucha hubo una catástrofe y los únicos que sobrevivieron son ustedes. Entonces, chuta, tienen que volver a resetear la sociedad. Ustedes, ¿cómo rayos harían? Tienen que, digamos, al menos aprenderse bien esta clase, ¿ya? Entonces, para ver cuáles de todas las cosas que están aquí en el piso van a ser afectadas por el lanzamiento de la bomba. Sé que se congeló, ya mismo se descongela, ¿ya? Entonces, la bomba, mientras está viajando con el avión pegado al avión, va a tener exactamente la misma velocidad del avión. Si es que la bomba está fija al avión, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos que el avión va a 250 metros por segundo, ¿ya? 250 metros por segundo, por decir un valor, ¿ya? Entonces, esta piedra también irá a 250 kilómetros por metro sobre segundo, ¿ya? Ahora, hay un punto en el que el avión le estaba sosteniendo la piedra y de repente le suelta, ¿no? Cuando le suelta, en ese instante en particular, cuando le suelta, la bomba va a estar con dos tipos de, digamos, con dos componentes de la velocidad, ¿sí? Digamos, cuando algo se deja caer, como eso, hay un instante que en el movimiento vertical se queda quieta verticalmente, ¿no es cierto? Es el instante que justo sale de mis manos cuando el objeto se queda como por un instante congelado, digamos, en el espacio, ¿no? Como que está quieto, ¿sí? Entonces ese instante es el primer instante del movimiento en Y. Y si es que yo considero que está quieto porque lo dejé caer en vez de cogerle así y lanzarle, ¿no es cierto? Como que el avión simplemente soltó la bomba. Entonces en Y su velocidad es 0, pero en X su velocidad será 250. Entonces eso es lo que sabemos ahorita, ¿no? Que este avión tiene una velocidad, que digo, esta bomba va a tener una velocidad inicial que vectorialmente estaría como representado, por ejemplo, por esta flecha negra diagonal, ¿sí? Y esta flecha negra diagonal va a tener dos componentes, ¿sí? La componente X, esto va a ser la velocidad en X de la velocidad inicial del avión. Entonces voy a ponerle así, velocidad inicial X, eso quiere decir la componente en X de la velocidad inicial, ¿sí? Y luego voy a tener acá
digamos, esta otra flechita va a corresponder a la velocidad inicial y, a la componente y de la velocidad inicial, ¿sí? Entonces voy a agrandar esas flechas para que no esté ahí todo confuso. Aparte ya, solo que si quisiera dejar dibujadito la velocidad. ¿Sí? Entonces, ya, la velocidad, digamos, antes de seguir dibujando, ¿sí? Lo que les decía es que la velocidad de la bomba al instante inicial que sale del avión, ¿sí? No tiene componente Y solamente componente horizontal. A medida que va bajando, va a empezar a tener velocidad hacia abajo y también velocidad hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, esta es la velocidad en el primer instante, ¿sí? Perdón por la confusión que tal vez estoy produciendo porque puse velocidad inicial y dibujé una línea diagonal, ¿no? Estaba mal eso, ¿sí? Ya, entonces, a ver, retrocedan si es que se confundieron, olvídense en lo que les dije y empiecen desde ahorita, ¿ya? Entonces, la bomba solo tiene la componente X de la velocidad, ¿sí? Y más bien cuando empieza a pasar el tiempo cero, digamos, para el tiempo cero, la velocidad total la dirección total de la velocidad de la bomba es completamente horizontal. Sí, pero pasa el tiempo cero y digamos es 0.1, ¿ya? Y a partir de aquí ya la dirección de la velocidad ya no es solo horizontal, sino también va a empezar a bajar como estaba yo mencionando antes, ¿sí? Va a empezar la dirección a ser no solo esa, sino va a tener, digamos, después esta dirección, luego va a tener esta dirección, luego va a tener esta dirección, luego va a tener así, ¿no? ¿Ya? Esas son las direcciones que va a ir teniendo la velocidad, pero al inicio sí tiene completamente horizontal, ¿ya? Entonces, si es que es así, lo que va digamos, a recorrer la bomba va a ser este movimiento, ¿no es cierto?, parabólico, ¿ya? Entonces, al inicio, la velocidad inicial de la bomba, la velocidad como vector inicial de la bomba, va a ser simplemente 250 ni más 0j, ¿sí? Si es que le quieren escribir ya como vector, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra velocidad. Ahora, lo que me gustaría a mí saber es, digamos, en qué tiempo llega acá a estallar, ¿sí? Para que, digamos, sí son tipos de cálculos que se hacen en verdad, ¿no? O sea, cuando hay alguna situación de guerra, de ley, se calculan de estas formas, ¿no? Que son súper básicas, ¿no? Para poder ver más o menos cuáles serían las consecuencias, ¿no? O sea, el avión, me imagino que tiene ahí una cosa que les calcula y les dice, a ver, si quieres impactar, no sé, este objeto aquí, entonces les dice desde cuándo tienen que lanzar la bomba, ¿no? Porque todos los cálculos que vamos a hacer nosotros ya se los estará diciendo el computador que está dentro del avión. Ya, entonces, lo que yo me pregunto es, bajo estas condiciones, ¿cuánto tiempo se va a demorar la bomba hasta llegar al piso, sí? Entonces, miren, aquí podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Esto sería como que este es el dato que tienen de entrada, es el vector inicial que tienen de velocidad, y lo que yo me pregunto es cuánto es el tiempo en el que llega hasta el piso, ¿sí? Entonces, le voy a llamar, como había mencionado antes, el tiempo de vuelo, que es el tiempo que se demora en el tiempo que está volando, ¿no? Entonces, el tiempo que esto no está en el piso, ¿sí? Y tampoco está adherido al avión. Ya, entonces, ¿cómo calcularían eso? ¿Alguna idea cuál de todas nuestras fórmulas cinemáticas usaríamos? Les escucho si tienen propuestas. No, entonces digo yo ya. Entonces, ¿cuál sería una fórmula ideal? Digamos, nosotros además de estas cuestiones, ¿sí? Supónganse que además de eso conocemos la altura a la que estaba el avión, ¿sí? Entonces, la altura a la que estaba el avión con respecto a este eje, ¿no? Entonces, digamos que estaba a 1000 metros de altura, ¿sí? Entonces, la altura a la que está el avión es 1000 metros, ¿sí? Entonces, si la altura es 1000 metros, ¿sí? Yo ya conozco cuál es mi componente Y inicial desde donde se movió la bomba, ¿no? ¿Cuál será esa componente Y inicial? Por ahí, sugerencias, ¿no? Am, es que 250 no puede ser la componente Y de la posición inicial, ¿sí? Porque está en metros sobre segundos. Esos son
Esa es, digamos, la velocidad. Y tampoco puede ser cero porque eso significaría que la bomba parte desde la altura cero con respecto a este origen de coordenadas. Digamos que justo yo fijo el origen de coordenadas de aquí y todas las locaciones digamos, las posiciones que yo identifique, las van a ser posiciones relativas a este punto, ¿sí? Entonces, siempre otra vez, cuando hablan de posiciones, lo primero que hacen es fijar un punto desde el cual medir esas posiciones, porque preguntar dónde está algo no tiene sentido, hay que preguntar dónde está tal cosa con respecto a tal otro punto. Entonces, ¿dónde estarán las posiciones de la bomba con respecto a este punto? Es lo que yo me voy a preguntar. Entonces, si el momento inicial en el que yo analizo el fenómeno es el momento en el que la bomba está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la posición de esta bomba? Las componentes X y Y. Las componentes X y Y de esta bomba con respecto al origen de coordenadas serían, la componente X es 0. ¿Por qué? Porque no están en este gráfico con respecto a este origen de coordenadas ni a la derecha ni a la izquierda. Y la componente Y inicial va a ser cuán alto está la bomba con respecto a este punto, o cuán bajo estará, pero ahorita está arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esta altura? Acabo de mencionarles, es la altura de 1000 metros. Entonces, digamos, la componente Y de la posición de la bomba al inicio del movimiento van a ser 1000 metros de altura, ¿no es cierto? Ya, eso es positivo para mí. ¿Por qué? Porque yo, además de saber la componente X de la velocidad, yo voy a poner, digamos, esta información, la voy a reestructurar de manera que ya solo nos baste con poner o reemplazar los valores en nuestras formulitas, ¿sí? Entonces, de esta información que tenemos aquí, además, ¿qué más sabemos? Sabemos que la gravedad, que es nuestra aceleración, ¿no es cierto?, es menos 9.8. Entonces, fíjense, ya tenemos 3 datos. ¿Por qué? Porque yo conozco la componente X de la velocidad inicial. Yo ya sé que la componente X de la velocidad inicial es 250, ¿sí? Metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque aquí me dice que la velocidad inicial como vector tiene como componente X 250 metros sobre segundo y 0 metros sobre segundo en Y, ¿sí? Ya, y además de esto sabemos que la posición inicial, cuando yo quiero analizar el fenómeno usando mis fórmulas del movimiento acelerado, que corresponderían a las fórmulas para analizar la parte del movimiento parabólico que corresponde a la caída libre. Entonces, al usar esas fórmulas, yo sé que la coordenada Y inicial o la posición inicial Y de la componente inicial de la posición en Y va a ser 1000 metros. ¿Ya? Y además, qué sé yo, yo sé que, digamos, va a haber una aceleración, ¿no? Y la aceleración, como les he mencionado, es vector. Si yo le pusiera la aceleración como vector, la aceleración a la única que va a estar expuesta la bomba cuando cae, es decir, la bomba no va a moverse mientras está cayendo con la misma velocidad, sino que a medida que va cayendo va aumentando su velocidad. ¿De a qué se debe eso? A que, digamos, hay una fuerza ahí que le está jalando, que es la fuerza de gravedad, y a la aceleración que genera esa fuerza de gravedad o que está asociada a esa fuerza de gravedad es a la que le llamamos gravedad. Esa aceleración, nosotros sabemos que como siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces no tiene componente en X. Entonces esa aceleración tendría una componente en X igual a 0, ¿sí? Y tendría una componente en Y igual a menos 9.8, así. Es decir, que si nosotros le ponemos como vector a la aceleración, deberíamos, si vamos a expresar ese vector en componentes rectangulares, expresarlo de esta forma. Pero esta información ya me dice que la aceleración en Y, ¿sí? Es igual a menos 9.8, ¿sí? Ya. Entonces, ¿por qué me interesa, digamos, tener la posición en Y, la aceleración en Y? Porque yo ya puedo, sí podríamos hacer eso, Luis, combinar las ecuaciones, pero veamos si es que en este caso hace falta combinar las ecuaciones. Es muy buena idea esa, pero para calcular otras magnitudes, primero calculemos, veamos si necesitamos más información de la que tenemos aquí para calcular el tiempo de vuelo. Entonces, mi propuesta es, miren, busquemos ay, ¿qué más sabemos? Sabemos que, miren, la velocidad inicial, porque esto, ¿no? Este es el vector posición, ¿no? El 0, 1000. Pero, digamos, ya el vector posición en general se le retrata con la letra R, ¿no? Se lo denomina con la letra R, ¿sí? Entonces aquí estoy poniendo la posición inicial, ¿no? ¿Sí? Y esta es la componente X de la posición, esta sería la componente Y de la posición inicial, ¿ya? Ahora, miren, nosotros sabemos, según esta información que tengo aquí, que la componente Y de la velocidad es 0. Entonces yo tengo aquí también que la componente de la velocidad inicial en Y, la componente Y de la velocidad inicial es 0
metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque se le dejó caer al objeto, ¿sí? Ya, entonces con estos datos, miren, ya tengo 3 datos en mi movimiento vertical que me van a poder ayudar a encontrar un cuarto. ¿Qué? Un cuarto dato, ¿no es cierto? O una cuarta propiedad. En este caso, espero que sea el tiempo, ¿ya? Entonces, miren, yo ya tengo la posición inicial, tengo la aceleración y tengo la velocidad. Lo que tengo que hacer para saber de todas las fórmulas cinemáticas, que no son muchas, ¿no? Les di 3 para el movimiento acelerado y había una sola para el movimiento no acelerado y que va a velocidad constante, ¿no es cierto? Entonces, una de esas 3 justo combina las posiciones, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Y eso me serviría a mí, ¿por qué? Porque justo cuando yo busco resolver un problema en matemáticas, tengo que ver cuál de mis relaciones matemáticas contienen las variables que yo tengo de datos y también, a su vez, en esas mismas ecuaciones yo debería encontrar variables que yo estoy buscando conocer cuál valor preciso tiene. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que hay esta ecuación, ¿no es cierto? Que sería la ecuación de posición final, va a ser igual a ¿qué? A posición inicial más la velocidad inicial en y, por tiempo, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta fórmula de aquí, es la misma que yo había puesto con R, pero como les dije, ese R, ese concreto, se cosifica ya sea en componentes Y o en componentes X, depende si es que el objeto se está moviendo de manera acelerada, ya sea en X o en Y, como en este caso se está moviendo de manera acelerada en Y, ¿con qué? Con aceleración constante. Ojo que ustedes todos los problemas que vamos a trabajar en la nivelación corresponden, al menos en la parte de la física, van a corresponder a movimientos que están con aceleración constante. Sí, en el mejor de los casos, digamos, o velocidad constante o aceleración constante. Sí, para poder trabajar con aceleraciones variables, ustedes van a necesitar derivar e integrar y eso es materia de los siguientes semestres. Ya, ahora, usando esta fórmula, yo ya podría aquí reemplazar los datos que tengo. Miren, ¿cuál va a ser la posición final del objeto cuando pase de aquí hasta acá? Yo considero que el evento o el momento final es cuando el objeto ya topa el piso. ¿Cuál es la posición final en Y? ¿Cuál es la componente Y de la posición del objeto cuando llega al piso? Si es que el origen de coordenadas está aquí. Entonces, otra vez. Bien, excelente. Gracias, Luis. Sí, 0. ¿Por qué? Porque este punto de aquí, ¿sí? Miren, este plano cartesiano, qué es lo que tiene en el eje horizontal? Es las componentes X de la posición. Y en el vertical son las componentes Y de la posición. Entonces, ¿cuál es este punto de aquí? ¿Qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas, digamos, una distancia que yo no conozco, que le voy a llamar X final o posición final en X. Y ya sabemos que la posición final en Y es 0, ¿sí? Esto sería la posición final del objeto, ¿sí? Y por eso, como las posiciones le estamos notando con el vector R, aquí, digamos, la posición final del objeto sería R sub F para decir que es justo la posición final. Y sabemos que va a tener una componente en X de este vector y una componente en Y que estamos seguros y seguras que va a ser 0 porque justo está ni arriba ni abajo del eje X y eso corresponde a tener una posición, no está ni más alto ni más bajo del eje X, eso significa que su componente Y es 0, ¿no? Ya, entonces si es así, nosotros ya sabemos que aquí la componente Y final le podemos poner como 0, ¿sí? Ya sabemos que nuestra componente Y inicial es 1000, ¿sí? Ya sabemos que nuestra velocidad inicial en Y es 0, entonces 0 por T me va a dar 0, entonces yo no necesito ponerle ahí a esa expresión, ¿no es cierto? Ya, y ya sabemos cuánto es la aceleración en Y, sabemos que es menos 9.8, entonces aquí yo pondría menos 9.8 sobre 2, ¿no? Fíjense en que estaba antes un más, ¿no? Más, menos, así como está aquí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa el más antes de una expresión? ¿Sí? Significa que yo debo conservar el signo de esa expresión. Entonces, yo le puedo quitar el más y el paréntesis, ¿sí? ¿Por qué puse el paréntesis? Porque que hayan así dos signos es algo que casi nunca se ve. Parecería que están usando una notación como errónea. Entonces, lo que se hace es ponerle así. ¿Y qué es lo que uno hace cuando quiere quitar este más y el paréntesis? Entonces simplemente quita el más y el paréntesis y conserva lo que está dentro del paréntesis con su signo tal cual, ¿no es cierto? Entonces yo tendría menos 9.8 sobre 2 t cuadrado, así. Ya. Hasta ahí, ¿sí me entienden lo que estoy haciendo? Bien, gracias. Entonces,
¿qué debería hacer al final de cuentas? Despejar de aquí, ¿no? Despejar de aquí el t. Entonces yo despejo de aquí el t, y le voy a poner ahora en esta parte, por acá, aquí, aquí voy a hacer ese despeje. Entonces está fresco el despeje, ¿no? Simplemente voy a pasar, o sea, ¿qué tengo que hacer de esta ecuación? Miren, tengo una ecuación con la única incógnita que me pidieron, que era el tiempo, ¿no? Entonces yo de aquí ya puedo despejar el tiempo de vuelo, que es el tiempo que se demora en pasar de aquí hasta acá, y corresponde justo a lo que acabamos de efectivizar en esta ecuación. Entonces, 1000 pasa al otro lado y pasaría como menos 1000. El igual se mantiene y de ahí tengo menos 9.8 sobre 2 y todo esto por t cuadrado. Entonces, si yo ya empiezo a despejar, lo que haría es pasar a dividir y otro a multiplicar, y lo que tendría es 2000 sobre 9.8 igual, aquí la raíz y esto el t. ¿Qué es lo que hice? Ya, para que no haya confusión, ¿sí? Miren, el menos en la fracción puede estar arriba en el numerador, abajo en el denominador o justo en el medio, que digamos representa lo mismo. Representa que toda su fracción en este caso sería negativo, ¿sí? Ya, entonces, lo que yo hice fue simplemente, el menos 2, por ejemplo, el menos ponerle aquí, y ahí pasarle a multiplicar. Entonces, menos 1000 por menos 2, eso da menos por menos más, y 1000 por 2 es 2000, ¿no es cierto? Luego el 9.8 le pasé a dividir, y luego que está elevado al cuadrado le pasé a hacer raíz, y entonces el tiempo de vuelo, en este caso sería ¿cuánto? Raíz de 2000 sobre 9.8. Acoliten viendo cuánto sale eso. No, ya, bueno, no, entonces. Ahora, 4.5. gracias, 4.5 segundos. Entonces piensen ya en esta situación. En efecto, si alguien lanza una bomba que está con velocidad horizontal de 150 metros sobre segundo y está a 1000 metros de altura, el resultado sería 4.5, ¿ya? Bueno, si se equivocaron ahí dándome este dato, no importa. Ya, la cuestión es que el proceso lo entiendan y puedan hacer, ¿sí? Y puedan repetir el proceso. Si los valores, digamos, lo que a mí me interesa es no saber si es que saben usar la calculadora, sino más bien si es que entienden estos procesos, ¿ya? Luego, ¿qué tal si es que yo quiero saber en efecto cuánto es la posición final en X? Perdón, la coordenada X de la posición final. Es decir, me gustaría saber cuánto se desplazó horizontalmente la bomba, ¿sí? Porque, digamos, eso de ley es importante, ¿no? Si es que en efecto están bombardeando algún lugar, yo quiero saber desde dónde le soltaron, hasta dónde va a llegar, quiero saber cuál va a ser el objetivo, ¿no? Porque el objetivo de la bomba va a ser, digamos, donde justo caiga. Entonces, para saber eso, ¿no? ¿Dónde es el objetivo de la bomba? Porque el avión de ley le lanza antes en una posición anterior, suelta la bomba anterior a qué, con respecto al punto donde en efecto va a caer. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es la componente final en X de la posición, la coordenada X de la posición final, ¿sí? Esto también me gustaría saber. Entonces, ¿cómo podría ser yo en este caso? Díganme, ¿qué ecuación se les ocurriría usar ahí? Este, ya, Luis nos propone usar Pitágoras, pero ¿en qué parte? O sea, digamos, si cachan para encontrar, digamos, el desplazamiento horizontal que va a tener la bomba para ir desde aquí hasta acá. Entonces, digamos, si lo que están pensando es en Pitágoras, la cuestión es que en Pitágoras, ¿para qué ya? Pitágoras se suele usar cuando nosotros tenemos el valor de la componente X y Y de un vector y nosotros queremos conocer cuánto es la longitud de ese vector. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una flecha así, ya el vector estaría retratado por una flecha de este estilo. Entonces, esta flecha va a tener, se dice, una componente en X y una componente en Y, ¿no es cierto?
que correspondería la componente X a la longitud de esta línea horizontal y la componente Y a la longitud de esta línea vertical. Entonces, sea cual sea este vector, ustedes van a tener que tener de dato esto y esto de aquí para poder saber la longitud de acá usando Pitágoras, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, yo no quiero saber cuál es la longitud de ninguna flecha, a menos de que esté yo pensando en una flecha que va desde aquí hasta acá y yo quisiera saber su longitud, ¿sí? Pero miren que esta flecha sería una flecha recta, entonces no le puedo como que usar como que fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo, a menos de que yo me gire o alguna cosa así. Entonces, como que Pitágoras ahí no, digamos, no sería pertinente. Pero noten que tienen una fórmula facilísima otra vez, ¿cuál es el método? Porque no deberían como aprenderse esto como que de memoria, sino usando el razonamiento, ¿no? Entonces, si ustedes quieren encontrar esta posición final en X, ¿sí? Y tienen el tiempo que se demora en ir el objeto de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, tienen el tiempo que se demoró en recorrer el objeto en X, esta distancia. Entonces, tienen el tiempo que se demoró el objeto en recorrer esta distancia, tienen, y les pregunto la velocidad, perdón, les pregunto cuánto sería esta distancia, y además noten que tienen la velocidad con la que el objeto está constantemente viajando en X. Esa velocidad nosotros sabemos que es 250 metros sobre segundo y que no va a cambiar, que en X el objeto no va disminuyendo su rapidez ni aumentando, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, tengo la velocidad en X, ¿sí? Porque es constante y va a ser la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, la componente X de la velocidad. ¿Por qué digo la componente X de la velocidad en cualquier punto de la trayectoria? Aquí, por ejemplo, la velocidad va a tener una dirección en este sentido, ¿sí? Los vectores velocidad siempre son tangentes a la trayectoria, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con tangente a la trayectoria? Una recta tangente es siempre una recta que topa en un solo punto digamos, a la trayectoria, ¿sí? Entonces, si la trayectoria tiene esta forma, ¿sí? En este punto, la recta tangente o un vector tangente sería una flecha que solo topa a esta curva, a esta parábola solamente en este punto y no topa en ningún otro punto más, ¿sí? Como que, digamos, nuestra trayectoria parabólica es esta, ¿sí? Y en este punto, si me preguntan cuál es la velocidad, yo al menos podría saber cuál es la dirección de la velocidad. ¿Por qué? Porque sé que la velocidad es tangente a esta trayectoria, es decir, va a ser una línea que solo topa en este punto a esta curva negra, ¿sí? Ya, ¿por qué sabemos eso? Digamos que yo cojo una onda, ¿no? O ya, cojo esto. A ver, así. Y la hago así, ¿ya? Y, y hay un rato en el que, digamos, le suelto, ¿ya? Entonces estuvo girando, girando, girando y cuando le solté, la dirección que tomó fue justo tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la velocidad con la que va, o sea, el rato que está girando tiene distintas velocidades, tiene así, 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 así la velocidad. Y cuando le suelto, le permito que esa velocidad se desarrolle, porque ya no le tengo atado a mi mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la dirección que se desarrolló o en la que se movió? Se movió justo tangente a la trayectoria. Si no, intenten con una onda y muévanle así y suéltenle en algún punto particular, notarán que la dirección en la que se va es justo tangente a la trayectoria que está teniendo, ¿no? Si justo estaba describiendo un círculo, el objeto, y yo le suelto aquí, digamos, el movimiento circular, ¿no es cierto? O sea, digamos, está describiendo esa trayectoria, lo que estaba yo haciendo. El rato que yo le suelto aquí, por ejemplo, a la media, ¿no? Le suelto aquí, y si, digamos, el objeto estaba yendo en esta dirección, el rato que yo le suelto en este punto, el objeto va a irse en esta dirección, otra vez tangente a la trayectoria. Entonces, digamos, nuestras velocidades siempre van a ser tangentes a la trayectoria, que es la trayectoria, pues la estela que deje el objeto al moverse. Entonces, la dirección de la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Ya, entonces, miren, esta velocidad tiene dos componentes, ¿no es cierto? Tiene la componente X de la velocidad y la componente Y de la velocidad. De hecho, si ustedes se fijan en el dibujo que hice aquí, que era lo que yo quería agrandar inicialmente porque me había equivocado. Si yo agrando ese vector, si le amplifiqué, entonces yo digo, tiene este vector dos componentes. Digo, una componente horizontal, que es la componente X, y una componente vertical, que es la componente Y. En efecto, fíjense que lo que yo tengo aquí es una suma de vectores. Estoy sumando el vector horizontal con el vector vertical y me va a dar este vector diagonal. La longitud de este vector horizontal corresponde a la cantidad o la magnitud de la rapidez en X, ¿sí?
mientras que la longitud de esta flecha corresponde cuán rápido va en Y, y simultáneamente está moviéndose con una rapidez que gráficamente tendría esta intensidad, y con una rapidez que tuviera esta intensidad tanto hacia la derecha y hacia abajo. Por eso el movimiento resulta ser diagonal. Si alguien se mueve simultáneamente hacia la derecha o hacia abajo, no, perdón, simultáneamente hacia la derecha y hacia abajo, pues su movimiento total va a ser diagonal, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, si yo les pregunto cuál es la velocidad, perdón, la posición final que alcanza, cuánto se desplazó horizontalmente, basta con tomar esta fórmula, ¿no? La velocidad en X, yo sé que es igual a todo lo que recorre en X, entonces en este caso lo que recorre desde aquí hasta acá va a ser delta X, ¿no es cierto? Delta X. Pero este delta X es sobre T, ¿no es cierto? Sobre delta T. Ya, pero otra vez lo que yo les había dicho es que este delta X es la posición final menos la posición inicial en X, y este delta T va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero si el X, la componente X de la posición inicial es 0, como es nuestro caso, fíjense, cuando está aquí, desde donde parte la bomba, su componente X es 0, ¿sí? Entonces yo le puedo poner así, y, o sea, como es menos 0, se queda de esta forma. Y si el tiempo inicial es 0, es decir, yo hice clic en mi cronómetro a partir de que la bomba salía desde aquí, entonces el tiempo inicial sería 0, entonces yo tendría X final menos T final, pero este T final es el tiempo de vuelo, es el tiempo que se demoró en ir desde aquí hasta acá, o en otras palabras, en trasladarse horizontalmente, hasta de manera que mientras se trasladaba horizontalmente una cantidad, esta cantidad también bajaba y ahí se quedó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando llega al piso ya la fricción evita que siga yéndose hacia adelante. Entonces, al final de cuentas, la ecuación con la que yo me quedaría es esta, ¿no? Que es la posición final, que la velocidad en X va a ser igual a la posición final sobre el tiempo, ¿sí? ¿Cuál tiempo? El tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Mi tiempo de vuelo es 4.5 segundos, ¿sí? Que sería el tiempo que pasa en el aire hasta llegar acá. Entonces, miren, aquí yo ya tengo una ecuación que tiene todos los datos que yo tengo, y además el dato que yo busco. ¿Por qué? Porque yo tengo la velocidad en X, que es constante, que nosotros sabemos que es 250 metros. Entonces yo pondría aquí, en vez de velocidad en X, pongo 250. Miren, yo tengo el tiempo de vuelo, lo acabé de sacar, el tiempo de vuelo es 4.5, ¿sí? Aquí también le pudiera haber puesto tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Ya. Y de aquí yo ya despejo, es decir, lo único que tengo que saber para saber cuál es la posición final del objeto, es decir, la coordenada X de la posición final del objeto, yo necesitaría saber simplemente, o en otras palabras, cuánto se desplazó desde aquí hasta acá horizontalmente. Lo que tendría que hacer simplemente despejar de aquí este componente X de la posición final. Es decir, yo a este 4.5 le pasaría al otro lado multiplicar, y simplemente me da que cuánto se desplazó horizontalmente, en este caso es 250 por 4.5. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto? Ven viendo cuánto es eso. Jefa, le salió 1125. Ya, gracias. Sí, en efecto, la componente X de la posición, en este caso, de la posición final, 125 metros. Y ya, entonces así, digamos, si es que hay algún radar que en el fin del mundo, utópico que les planteaba, solo sobrevivieron ustedes, y ya tienen la forma de saber cuál va a ser el objeto que va a estar impactado si es que un avión viene con estas características, con esta velocidad y esta altura. Eso, ya. De este tipo de ejercicios, sí les voy a tomar en el examen, y les voy a mandar a que repasen algunos de estos en el deber que les voy a mandar hoy, para que lo vayan haciendo el fin de semana, ¿sí? Ya, cuéntenme, si me entendieron. ¿Qué no me entendieron? Les escucho nomás. ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces, verán, descansemos 10 minutos máximo, sí. Entonces, a la 1:55 pilas regresen, ya voy a parar la grabación. 1:55 regresen, y bueno, 1:56 en este caso, y de ahí seguimos, ¿sí? Mm, ya, Daviani,
al sacar el tiempo, como mismo es que a mí me salió otra cantidad. No importa el número, no. Esa es una, digamos, ya, cuando vas a construir alguna estructura, ya, sí va a importar, pero digamos, nuestros aparatitos de calcular tienen ya esa capacidad. Entonces, lo que me interesa es que hayas entendido el proceso que usamos, ese es el que está bien. Es decir, si es que tú coges la fórmula que yo usé, la del y final igual a y inicial, más velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado, si escogiste esa fórmula, ya ese es el proceso, eso es lo que está bien. Ya, lo que, si no saben usar bien la calculadora o alguna cosa así, eso no es tan importante en nuestra clase, digamos, ¿no? Ya, pero, o sea, podemos repetir el cálculo, ¿no? Lo único que tienen que hacer es sacar la raíz de 2000 sobre 9.8, ¿no? Entonces voy a hacer yo para que se despejen las dudas, pero lo importante de las matemáticas son las relaciones entre los objetos y no necesariamente la cantidad final, ¿ya? Entre los objetos matemáticos, es decir, la fórmula que usaron es lo que nos interesa ahorita. Entonces simplemente estoy cogiendo y poniendo 2000 ahorita en mi calculadora, dividido para 9.8, ¿ya? Y de ahí voy a sacar la raíz de esto. Ya, y da 14.2, ¿ya? Entonces, parece ser que simplemente hubo un error ahí y sale 14.2. Al menos eso me salió a mí. Pero, otra vez, eso no es sustancial, ¿sí? Ya, entonces si salió 14.2, en vez de poner 4.5, usa 14.2 y aquí le corriges, ¿no? Digamos, ya aquí sería 14.2 segundos, ¿sí? Como les digo, lo que menos me interesa es que sepan aplastar los números en un aparato, sino que esto es la física, ¿cachan? No, digamos, el curso de física no es aplastar bien los números en el aparato. Ya, entonces, y acá el 4.5 se cambiaría por 14.2. ¿Sí? Entonces, la posición final quedaría como que con esta corrección sería simplemente ya, a ver, 14.2 por 250. Ya, ahí sale 3.571. Entonces, al parecer, la respuesta correcta es esta, ya, 3.571.4 metros es la posición final y el tiempo de vuelo es 14.2 segundos, ¿sí? Entonces, ajá, tal como les muestro acá. Ya, entonces, regresemos a en 7 minutos, los que se quedaron viéndome. Ya puse también para grabar. Entonces, miren, la siguiente etapa en general de este tipo de cuestiones cinemáticas suele ser justo ingresar al análisis ya del movimiento circular, ¿sí? Y, bueno, en el caso del movimiento circular ya se ve el aparecimiento de un tipo de aceleración que nos es bastante relevante, ¿sí? El conocimiento de este tipo de cuestiones, por ejemplo, son usadas digamos, cuando se trata de este tipo de aceleración que se llama aceleración centrípeta, son usadas en la mecánica bastante comúnmente, ¿sí? Entonces me gustaría explicarles como que de dónde sale la ecuación de la aceleración centrípeta y para poder entender eso como a mayor profundidad y en general el movimiento circular, tenemos que partir de la definición de radián. Entonces, ¿cómo rayos es que definimos un radián, que es una medida de ángulos, ya? Digamos, el radián nos indicaría cuán abiertas están dos líneas, ¿sí? Es otra forma de indicar, digamos, los ángulos, ¿no es cierto? Y entonces, para eso, voy a hacer unos dibujitos. ¿Ya? Bien. ¿Dónde está el borrador? Un ratito, no sé. Acá está el borrador. Entonces, lo que vamos a ver ahorita ya es movimiento circular. Y asimismo hay movimiento circular uniforme, que corresponde a que la velocidad tangencial es constante. Ya vamos a ver cuál es la velocidad tangencial. Y digamos, hay el movimiento circular uniformemente variado, donde lo que
se mantiene constante, en cambio, es la aceleración tangencial, en contraste a la aceleración centrípeta. Entonces, lo que estoy diciendo sugiere que hay dos tipos de velocidades que nos van a interesar en el movimiento circular, y es la velocidad tangencial y la velocidad angular en este caso. Y hay dos tipos de aceleraciones que van a ser relevantes en el movimiento circular, que es la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, ¿sí? Pero para todo esto, primero es necesario conocer la definición de radián. Ya, tal vez estoy tapando, ¿no? Si hago aquí, sí. Y ahí tal vez está mejor, ya. Entonces, miren qué es lo que va a pasar si yo quisiera, por ejemplo, aquí ya. Pónganse que yo quiero saber cuál es el ángulo entre... Ya, supónganse que yo quiero saber cuál es el ángulo entre esta flecha roja y la flecha negra, ¿sí? Este ángulo teta. Ya, en grados ya sabemos, podríamos usar los grados para medir, ¿ya? Entonces, ¿cómo mediríamos con los grados, mano? Nosotros usaríamos un graduador, pero digamos conceptualmente lo que uno estaría haciendo es, como les mencioné en alguna clase, medir es comparar. Entonces, uno cogería la unidad un grado, ¿sí? Entonces, supóngase que un grado corresponde justo a una abertura chiquitita entre dos líneas. Por ejemplo, entre estas dos líneas, la abertura aquí, supónganse que esta es un grado, ¿sí? Entonces, para saber cuánto es esta abertura roja que hay entre el lado, la flecha roja y la flecha negra, lo que yo podría hacer en grados es tomar esta unidad de medida y ver cuántas veces entra aquí, ¿no es cierto? Entonces le pondré y diría, bueno, aquí entro una vez, acá entro dos veces, aquí entro tres veces y así, etcétera, ¿no es cierto? Pues veo cuántas veces entra esto aquí y así yo diría cuánto es en grados de esta abertura, ¿no? Supónganse en que entra esta figura 30 veces. Entonces, la abertura roja sería 30 grados. Ya, ahora, noten lo siguiente, ¿sí? Que yo puedo pensar como que la línea roja y la línea negra, digamos, están dentro de un círculo, ¿sí? De este estilo. Ellos aquí sé que no están tan circulares. Ya. Entonces, digamos que la línea, la flecha roja y la flecha negra estaban dentro de un círculo. Bueno, en este lado el círculo está como que así, ¿no? Ya. Ahora, en estas dos flechas, ¿sí? Se dice que subtienden un ángulo, es decir, que están limitando un ángulo, o están, esta abertura como que tiene aquí en el medio, digamos, estas dos líneas tienen en el medio una abertura a la que le llamamos el ángulo, ¿no es cierto? Y también se suele decir que subtiende un arco, ¿ya? Entonces, ¿qué es el arco? Pues es la longitud de este círculo que hay desde aquí hasta acá, ¿sí? Este es el arco, ¿sí? Voy a ver si es que me funciona este marcador azul y nos ayuda. Entonces, ayúdanos marcador azul, sí. Acá, miren, este es el arco, ¿ya? Y la longitud de ese arco se le nota con la letra S, ¿sí? Entonces, ¿cómo miden la longitud de ese arco? Como que le recortan y le aplanan y le miden con un metro, con una regla, ¿no? Así sería de medir la longitud de ese arco. Ahora, noten que tanto la línea negra como la línea roja parten desde el centro del círculo. Asumimos que están en el centro del círculo, ¿ya? Yo sé que no dibujé tan bien como para que se note eso directamente en el gráfico, pero ya, ahí digamos que está más centrado, ¿ya? Ya, entonces, ahora todas las líneas que salen desde el centro del círculo hacia el perímetro del círculo, sí, hacia el borde del círculo, esas líneas se llaman radios, ¿no? Es el radio. El radio es el que va desde el centro hasta cualquier punto del perímetro del círculo, ¿no? Ya, entonces, miren que la longitud de esta flecha roja y la longitud de esta flecha negra sería igual al radio L, ¿sí? Ya. Ahora, yo quisiera ver si hay alguna forma de poner al ángulo en dependencia de S y de R, ¿sí? ¿Cómo podría empezar a pensar esa posible dependencia que hay entre el ángulo teta y S y R? Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, por un lado,
notar lo siguiente. ¿Qué tal si es que... ¿Qué pasaría con el ángulo subtendido cuando el arco es más grande? ¿Sí? Entonces, veamos esto. Si yo voy a mantener el radio constante y quiero abarcar un arco más grande, entonces lo que pasaría es que el ángulo va a crecer. Es decir, si yo aumento el arco subtendido por dos flechas, donde no cambio las longitudes del radio, ¿sí? Entonces lo que pasaría es que el ángulo va a aumentar. Bien, si es que yo aumento el arco que debe estar subtendido, ya no solo desde aquí hasta acá, sino que quiero que el arco que esté subtendido sea hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Hasta acá. A ver, ¿por qué no sirves? Sí, ya, ahí sí. Entonces ahora yo quiero que las dos flechas subtiendan o limiten un arco más grande, por ejemplo este de aquí, sin que el radio cambie, ¿sí? Entonces si mantengo constante el radio y lo que quiero es que mis dos flechas subtiendan, ya no el S inicial que iba desde aquí hasta acá, sino que quiero que subtiendan un S más grande, ahora que va desde aquí hasta acá, es decir, un arco más grande. Entonces, ¿cómo luciría el dibujo? Luciría así, ¿sí? Entonces noten que el ángulo o la abertura entre la línea roja y la nueva flecha negra que hice subtienen un ángulo más grande. Sí, esta abertura desde aquí hasta acá es más grande que la abertura que había desde la flecha roja hasta la primera flecha negra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo mantengo el radio constante, pero las flechas subtienen un arco más grande, entonces el ángulo crece, ¿sí? Entonces, lo que notamos aquí es que hay una relación entre el ángulo y el arco, de manera que son directamente proporcionales. Es decir, si el arco que subtienden las flechas es más grande, si el S aumentó, como pasó en este caso, no pasó de ser esta parte a ser todo esto el arco, cuando aumenta el arco también aumenta el ángulo, ¿sí? Entonces el ángulo también se hace más grande, ¿sí o qué? Entonces, eso significa que, y también pasa lo contrario, es decir, si es que yo quiero subtender un arco más pequeño, por ejemplo, esta longitud, dos líneas que subtiendan este arco más pequeño, pues miren, van a generar un ángulo más pequeño. Entonces, a medida que el arco crece, el ángulo también. Entonces, hay una relación de proporcionalidad directa entre el ángulo y el arco. Entonces, eso, como hice en el caso de la velocidad, vamos a mostrarlo esta vez en el caso de la relación entre el ángulo y el arco. Entonces, el ángulo va a ser directamente proporcional al arco, a la longitud del arco, ¿sí? Ya, ¿y cómo mostramos las relaciones de proporcionalidad directa? Poniendo una propiedad en el lado de este signito y en el otro lado, digamos, la otra propiedad, pero de numerador. Aquí asumo que está sobre 1, ¿cierto? Digamos, ¿por qué digo que está de numerador? Porque no lo estoy poniendo debajo de una línea de fracción, ¿sí? Ya, ahora, digamos, ¿cuál será la relación, en cambio, con el R? ¿Qué pasa si es que yo quiero mantener un S constante y más bien quiero variar el R? Entonces, notemos qué es lo que sucede. Digamos que yo voy a... sí. Pues digamos que el S que yo quiero mantener es este pedacito, ¿sí? De arco. Este pedacito de arco yo quiero mantener constante, ¿sí? Y la cosa es que yo quiero variar el radio, ¿ya? Entonces, ¿cómo me imagino yo en este dibujo que varío el radio y mantengo constante el S? Entonces, fíjense, en este caso el S, yo quiero que se mantenga esta longitud, ¿no? Como este pedacito de arco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará? Eh, si yo inicialmente, en este círculo que tengo aquí, quiero subtender este arco con dos flechas, por ejemplo, la flecha roja y la flecha negra, el dibujo correspondiente sería este de aquí. Y el ángulo correspondiente sería el ángulo que yo estoy mostrando acá, ¿sí? Es esta abertura. Ahora, ¿qué pasará si es que yo, por ejemplo, aumento el radio? Si voy a aumentar el radio, entonces yo ya no me voy a fijar solo en este círculo, sino que voy a poner otro círculo ahí porque el radio define en pocas cuán grande es o no el círculo. Entonces lo que voy a hacer es aumentar el círculo, ¿ya? Entonces para eso voy a tener que aumentar el radio. Entonces me voy a fijar en qué pasa si, por ejemplo, yo voy a generar un círculo con un radio que tenga, voy a generar un círculo que tenga este radio, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que vaya desde aquí hasta acá. En ese caso, el círculo luciría como que de esta forma, ¿no? Como que
se va a venir así para acá, ¿no? Así como que ya. Ahora, lo que yo quiero mantener constante es el arco, ¿sí? Aumenté el radio, pero mantengo constante el arco. Entonces, el arco que está aquí, si yo le transmito acá, esta misma longitud va, esta le mando para acá, ¿ya? Entonces, digamos, correspondería a un arco que va desde aquí hasta acá, así, ¿ya? Pero noten que pasa cuando yo busco subtender justo este arco en este círculo más grande. Si yo busco encarcelar, limitar este pedazo de arco en un círculo más grande, con un radio más grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será el ángulo que se forma? Entonces, miren, yo le voy a subtender a este arco entre dos líneas, la línea negra y la línea roja. Entonces, se mantiene constante el arco, pero el radio aumentó. ¿Qué pasó con el ángulo? Miren, si yo aumento el radio y mantengo constante el arco, la longitud del arco, el ángulo disminuyó. Como notan, el ángulo teta, sí, es más grande que el ángulo que se está formando aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí es más pequeño que el ángulo que estaba inicialmente. Entonces, esto nos sugiere que a medida que, digamos, yo voy aumentando el radio, el ángulo disminuye si es que mantengo constante el arco, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que, miren, aumento el radio, pero el ángulo disminuye. Entonces, hay una relación de proporcionalidad inversa. Y nosotros ya vimos cómo reflejar esas relaciones de proporcionalidad inversa. Aquí, digamos, a medida que aumenta el radio, el ángulo disminuye, entonces las propiedades que son inversamente proporcionales son el ángulo y el radio. Entonces, para reflejar eso, lo que se suele hacer es ponerle a la propiedad que es inversamente proporcional a otra de denominador. Eso ya lo habíamos visto antes en el caso de cómo obtuvimos la fórmula de la velocidad. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta relación de proporcionalidad por una ecuación, como quitándole el signo de proporcionalidad y poniendo el igual, y a todo esto le vamos a multiplicar por una constante, donde en geometría euclidiana esa constante es 1. Entonces esta es una forma de obtener el ángulo, ¿sí? Si es que aumenta el arco, el ángulo va a ser más grande. Si aumenta el radio, el ángulo va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace más grande, toda la fracción, digamos, empieza a hacerse más pequeña. ¿Con respecto a qué? Con respecto al caso en el que el radio no sea tan grande, ¿sí? Si este radio es 5 y el S es 10, entonces el ángulo será 2. Pero si yo mantengo el S en 10 y el radio es 10, entonces, es decir, aumenta el radio, fíjense en que el ángulo será 1, ¿sí? Entonces, bueno, si no tuvieron esas cifras en la cabeza, les voy a mostrar de esta forma. Digamos que yo mantengo 10 de arco, sí, y esto va a estar en metros, ¿no? Porque es una longitud, ¿sí? Y el radio también estaría en metros, entonces yo divido metros para metros, esto sería una cantidad adimensional. Es justo esta cantidad a la que se le llama radián, ¿sí? Ya, entonces, digamos, yo digo, ¿qué tal si es que, por ejemplo, tengo un radio de 2? Fíjense en que el ángulo es 5. ¿Qué pasa si es que el radio aumenta? ¿Qué pasa si el radio aumenta a ser 10? Y mantengo el fijo el arco. Entonces yo aumento el radio a 10, mantengo fijo el arco. Fíjense, el ángulo que se genera es un ángulo de 1, ¿sí? Ya, esta es la definición de radián, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo nosotros estableceríamos una relación entre los radianes y los grados? Pues otra vez podemos mirar en esta fórmula, ¿sí? Ya, ¿cómo veríamos en esta fórmula la relación entre radianes y ángulos? Entonces, de la siguiente forma. ¿Qué tal si es que yo, por ejemplo, voy a generar justo un círculo de la siguiente manera? Parto de dos líneas que estén así, y a la que está aquí le voy a asumir que, digamos, el rato que se va moviendo va pintando el borde del círculo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es pintar de esta forma, ¿no? Como que así. Entonces, fíjense, piensen que es como que yo tengo esto con la tapa así salida y que en efecto el rato que le muevo se va pintando de rojo el círculo, ¿no? Entonces yo para completar el círculo lo que tendría que hacer es darle la vuelta y cerrarle totalmente, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que estoy diciendo es que si no, yo tengo aquí una línea, ¿sí? Roja, por ejemplo, no sé, no se ve, creo. Ya, aquí, roja, una línea. Y tampoco se ve, a ver. Pues lo que estoy diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, una línea, en este caso le voy a poner azul, ¿ya? Y con esta quiero yo barrer todos los ángulos hasta que regrese al mismo punto. Entonces digamos que está esta línea azul y está una línea negra, ¿sí?
Y entonces a la línea azul le muevo así, de manera que la punta vaya dibujando, la punta digamos, de la línea azul, vaya dibujando esta figura, así. Entonces, ¿cuál será el ángulo entre la línea azul y la línea negra cuando la línea azul ya recorre toda esta abertura? Yo diría que la línea azul recorrió un ángulo de 360 grados porque giró completamente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando el ángulo es 360 grados, fíjense en que el arco que está subtendido, el arco que se generó, es toda esta longitud, es decir, todo el perímetro del círculo. Entonces, otra vez, cuando yo abro estas dos líneas, la abertura que se genera entre estas dos líneas, cuando la línea azul regresa al mismo punto, es 360 grados. Entonces, el ángulo yo ya sé que es 360 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo sé que es 360 grados. ¿Y cuál es, digamos, la longitud que se pintó? ¿Sí? Porque nosotros podemos pensarle al arco, ¿no es cierto? Como digamos, la longitud o la curvita que se pinta cuando hacemos esta abertura, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una línea aquí y yo tengo otra línea sobre esta negra, y el rato que se abren esas líneas, yo pongo aquí una curvita. Yo puedo pensar que esta curvita es la que dibujó la línea negra al abrirse, ¿no? Si es que en la punta tenía una tinta, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál es la longitud que se pintó? La longitud que se pintó cuando la línea azul partió desde donde está horizontal hasta regresar al mismo punto, es decir, cuando recorrió un ángulo de 360 grados, la longitud que pintó, que sería la longitud del arco, en este caso sabemos que es el perímetro del círculo. Entonces, el perímetro del círculo, en este caso, que sería nuestro arco subtendido por estos 360 grados, el perímetro del círculo sí conocemos, ¿no? ¿En cuánto es el perímetro del círculo? ¿Cómo le calculo? Ya, si no se acuerdan del perímetro del círculo, se lo calcula multiplicando 2 por pi por el radio. Sí, ya. Y el área, ¿cómo se calcula? Pi por radio al cuadrado. Digamos, en particular, esas sí son cosas que ustedes no pueden evitar saberse como que fuera su nombre, ¿ya? Entonces, si ustedes están en la calle caminando y les dicen, ¿cuál es el perímetro del círculo? Tienen que saber, porque fíjense en que todo lo que van a seguir trabajando tiene que ver con las formas. Y entonces, estas formas son las más básicas, como el círculo. Tienen que conocer propiedades como estas, ¿no? 2 pi por radio. ¿Sí? Ya, entonces, por favor, no se olviden. Esto es la fórmula para hallar el perímetro del círculo, que en pocas nos dirá cuánto es la longitud de esta línea del borde del círculo. Que de otra manera, para medirlo, podríamos cortar al círculo y aplancharle a la curva y medirle con 1 metro. El valor que nos daría sería el mismo que obtendríamos si multiplicamos 2 por pi por la longitud del radio, ¿ya? Entonces, el valor que mediríamos si es que cortamos el círculo y le aplanamos esta línea azul y le medimos con 1 metro, nos daría el mismo valor que al calcular 2 por el número pi, que es 3.1416, y de ahí un conjunto de números infinitos, y por la longitud del radio, ¿sí? Ya. Entonces, en nuestro caso, digamos, ¿qué pasa si es que yo quiero expresar en radianes esta situación? Entonces, voy a usar la fórmula de los radianes. Entonces, digamos, yo sabría que el ángulo, esto estaría en radianes, Yo, para calcular en radianes el ángulo de 360 grados, lo que haría es dividir la longitud del arco, que en este caso es 2 pi por radio, ¿sí? 2 pi por radio, ¿sí? ¿Qué haría? Le dividiría ¿para cuánto? Para el radio mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Lo único que reemplacé en el numerador fue el valor de S en esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, el S es 2 pi por radio, entonces por eso puse en el numerador 2 pi por radio. Ahora fíjense, se va esto con esto, ¿sí? Ya, entonces resulta que el ángulo que escrito en radianes, que se subtiende entre dos líneas cuando la una viaja completamente hasta regresar al mismo punto, es decir, cuando cuando el ángulo en grados es 360 grados, en radianes ese mismo ángulo es 2 pi. Entonces, de ahí se obtiene esta regla de transformación. ¿Cuál? En la que 2 pi radianes es igual a 360 grados. ¿Sí? Y esta es, digamos, la ecuación que relaciona una unidad de medidas de ángulos con la otra unidad de medida de ángulos. O en otras palabras, si yo paso el 2 acá a dividir, entonces tengo que pi radianes es igual a 360 grados dividido para 2, es decir, es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a usar para pasar de radianes a grados, ¿sí?
usando las técnicas de transformación de unidades que vimos en las primeras clases. Una vez con esto en mente, ya podemos pasar a analizar el movimiento circular, ¿sí? Ya, ahora, miren, supónganse que ustedes, no sé si cachan cuáles son los LPs, digamos, que son como unos CDs grandes que, ya, los LPs, pues, o sea, digamos, sí, unos círculos negros grandes donde se oye música, que se pone y suena el sonido como con más calidad porque es una tecnología digital y no analógica. Eso quiere decir que, digamos, la punta del fonógrafo, del tocadiscos, lo que tiene es sensitiva a la presión. Entonces, digamos, esta es la punta de la aguja del tocadiscos. Y al rato que topa el disco tiene una superficie donde tiene la información musical. Entonces, el disco se empieza a mover, ¿sí? Y la aguja lo que empieza a sentir es las distintas, el relieve del disco. Ese relieve va a tener unas partes que son más altas y unas que son más bajas. Entonces, las que son más altas lo que hacen es aplastarle a la aguja. Y la aguja lo que va a hacer es como que, digamos, esta es la aguja, ¿no es cierto? Y está pasando por una superficie irregular. Y cuando pasa por esta parte, por ejemplo, como está más alta que las otras, lo que hace la aguja es como que irse un poquito para arriba, ¿sí? Y el rato que se va un poquito para arriba, comprime un material que se llama piezoeléctrico. Ese material piezoeléctrico lo que hace es que cuando se varía se le aplica una presión, cuando se le varía la forma al piezoeléctrico, lo que hace es generar cargas eléctricas. Entonces ustedes le aplastan el piezoeléctrico y manda una carga eléctrica. Entonces la información de musical que está en la forma, en el relieve del disco, se transforma en información eléctrica que a su vez es procesada por los aparatos de música y salen en forma de sonido. Ya, entonces, digamos, imaginen que tienen un disco, ¿sí? Y aquí está el centro, y está girando, ¿sí? Y en la punta está, digamos, una hormiga. Le voy a poner aquí a la hormiga, ¿ya? Ya. Y, digamos, más por acá estará una cucaracha, ¿ya? Entonces, ¿cómo le pongo cucaracha así? Ya, esta es nuestra cucaracha. Y ambas, bueno, le voy a poner a la misma altura que la otra, ¿ya? Entonces, hormiga, y esta es cucaracha. Aquí los ojitos. Ya, entonces, miren, ¿qué pasa? Aquí está el radio. ¿Qué pasa si es que el disco se empieza a mover así en esa dirección? ¿Ya? Digamos que se mueven estos dos insectos, de manera que después juntos, porque los dos están, digamos, si quieren muertos o quietos en esas posiciones, ¿ya? O sea, sobre el disco no se van a mover, lo que se va a mover es el disco, ¿sí? Entonces, digamos que pasa un segundo de tiempo, un instante de tiempo, están en el tiempo cero aquí, pasa un tiempo igual a un segundo, y después ambas estarán por acá, aquí estará nuestra cucaracha, y por acá estará nuestra hormiga. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir? Que, digamos, ambas transitaron un mismo ángulo, ¿sí? Ambas, digamos, la línea donde se encontraban, recorrió el mismo ángulo, ¿no es cierto? Tanto para la hormiga y para la hormiga y para la cucaracha, digamos, están recorriendo el mismo ángulo teta, ¿sí? Pero la cosa es que, miren, la longitud del arco que recorre la una es distinta a la longitud de arco que recorre la otra. ¿Por qué? Porque, miren, el arco que recorre la cucaracha corresponde simplemente a la longitud esta, ¿sí? A la longitud azul. Esta longitud de azul es el arco que recorrió la cucaracha, ¿sí? Mientras que el arco que recorre la hormiga es mucho más grande, miren, es esta longitud, la que va desde aquí hasta acá, toda esta longitud de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que para el mismo instante de tiempo, digamos un segundo que transcurrió desde que estaban aquí hasta estar acá, en el mismo instante de tiempo, recorren los mismos ángulos por unidad de tiempo, ¿sí? Miren, aquí recorrieron ambas, la cucaracha y la hormiga, el ángulo teta por cada segundo, pero la longitud que recorre la cucaracha es distinta a la longitud que recorre la hormiga. La hormiga recorre más longitud en el mismo tiempo. Entonces, digamos, hay una rapidez ahí que va a tener la hormiga que es mayor a la rapidez que tiene la cucaracha. Pero hay otro tipo de rapidez a la que se le llama velocidad angular, que comparten tanto la cucaracha con la hormiga, donde la velocidad angular viene a ser
cuántos ángulos recorren por unidad de tiempo. Es decir, lo siguiente, se define la velocidad angular y se le suele notar con W. La velocidad angular en este caso debería llamarse rapidez angular, porque la velocidad angular ahorita no la vamos a considerar como vector, de hecho no, como que nos interesa saber más bien cuántos ángulos recorre por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, en general, la manera más general de escribir la velocidad angular sería diciendo que la velocidad angular es igual a la variación de los ángulos, ángulo final menos ángulo inicial, ¿sí? Porque puede ser que, miren, puede ser que partan desde aquí, o puede ser que yo tome el fenómeno desde que la cucaracha y la hormiga están sobre esta línea recta, ¿sí? Entonces, digamos, este sería mi ángulo inicial, y digamos que después la cucaracha y la hormiga se encuentran por acá, aquí la cucaracha y por acá la hormiga, ¿sí? Entonces, digamos, el ángulo inicial desde donde parten sería teta i, ¿sí? Pero el ángulo final al que llegan sería en este caso teta f, ¿sí? Entonces, miren, lo que a mí me gustaría es ver cuánta cantidad de ángulo varían al moverse, tanto la cucaracha como la hormiga, por unidad de tiempo, cuando pienso en la velocidad angular. Por eso es que la manera más general de hablar acerca de la velocidad angular no es solamente poner teta, sino la variación de teta. Cuánto ángulo yo varié a partir del ángulo teta sub i hasta el ángulo teta sub f, ¿sí? Digamos, el ángulo teta sub f es la abertura que hay desde aquí hasta acá, ¿sí? El ángulo teta sub i es la abertura que hay desde esta línea hasta esta línea. Pero la variación de teta, nuestro delta teta, ¿sí? Viene a ser el ángulo que hay estrictamente desde aquí hasta acá, ¿sí? Esta aberturita, ¿sí? Mientras que la abertura inicial es este pedazo, la abertura final es todo este pedazo, la variación de la abertura fue esta, ¿sí? Entonces yo quiero ver cuánto varían los ángulos de las líneas de donde están los objetos, ¿sí? De estos radios, cómo va, porque miren, estos objetos están sobre radios, ¿no? Miren, aquí está la cucaracha y la hormiga están sobre el radio, aquí la cucaracha y la hormiga también están sobre un radio, ¿sí? Entonces, la abertura entre estos radios me indica, digamos, cuántos ángulos avanzaron cuando el disco se movió, ¿sí? Entonces, digamos, pasa lo siguiente, ¿sí? Pasa que la definición de nuestra velocidad angular sería variación del ángulo sobre la variación o flujo del tiempo, es decir, W es la velocidad angular, cuántos ángulos recorrieron por unidad de tiempo cuando el objeto está moviéndose de manera circular, ¿sí? Ya, ahora, esta velocidad angular, ¿será que le podemos relacionar con nuestra velocidad, será que le podemos relacionar con nuestra velocidad normal, digamos la velocidad de espacio sobre tiempo? Porque miren, la velocidad tangencial es cuánto espacio, cuánto arco recorre por unidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí la hormiga tiene una velocidad tangencial mayor a la velocidad tangencial de la cucaracha. ¿Por qué? Porque recorre más arco en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si se demoró la hormiga un segundo en ir desde aquí hasta acá y la cucaracha un segundo en ir desde aquí hasta acá, la velocidad tangencial, es decir, cuánto la rapidez tangencial sería en este caso, cuánta longitud de arco recorre por unidad de tiempo. Para la hormiga va a ser mayor que la longitud de arco que recorre la cucaracha por unidad de tiempo, ¿sí? Pero a pesar de eso, tanto la cucaracha como la hormiga, como ven, recorren los mismos ángulos en las mismas unidades de tiempo, así que tanto la hormiga como la cucaracha comparten su velocidad angular, pero no comparten su velocidad tangencial, porque esta va a ir más rápido que esta de acá, ¿sí? ¿En qué sentido? En que recorre más espacio por la misma unidad de tiempo, ¿sí? Ya, entonces, digamos ahora, nosotros sí podemos encontrar una relación entre delta t perdón, entre la velocidad angular y o más concreta y estrictamente hablando, entre la rapidez angular y la rapidez tangencial, ¿sí? ¿Por qué se le llama rapidez tangencial? Porque la dirección que va a tener la hormiga mientras está girando en el perímetro, mientras está recorriendo longitudes de arco, ¿sí? Miren, tiene distintas direcciones. Primero, como les mencioné, la velocidad tangencial justo es la velocidad que corresponde a, que como vector, digamos, sería tangente a la trayectoria. Pues inicialmente la hormiga tiene en este punto, al inicio, cuando sale la hormiga de aquí, la velocidad inicial es hacia allá, pero justo en el instante inmediatamente posterior de que tiene la dirección de ir para allá,
luego la velocidad cambia de dirección, ¿sí? La rapidez cambia de dirección. Puede mantenerse igual, perdón, la velocidad cambia de dirección, la rapidez se mantiene constante, es decir, puede ser que esté recorriendo las mismas longitudes por unidad de tiempo durante todo el trayecto, ¿sí? Mientras gira y gira y gira. Supónganse que gira, digamos, con la misma velocidad tangencial. Eso quiere decir que en módulo, ¿sí? Con la misma rapidez tangencial. Eso quiere decir que recorre los mismos arcos por unidad de tiempo durante todo el giro, ¿sí? Entonces asumimos eso. Si nosotros asumimos eso, lo único que va a cambiar es la dirección de la velocidad tangencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente es así, pero cuando la hormiga esté por acá, la velocidad tangencial es esta, ¿sí? Va en esta dirección. Cuando la hormiga está acá, la velocidad tangencial es esta, siempre tangente a la trayectoria, ¿no? La trayectoria es el círculo que está ahorita describiendo. Cuando esté por aquí la hormiga, justo va a ser horizontal la dirección de la velocidad tangencial. Cuando esté por acá la hormiga, va a ser completamente vertical hacia abajo la velocidad la dirección de la velocidad tangencial de la hormiga. De manera que si es que, por ejemplo, en vez de que estén como girando en un disco, digamos que les estoy haciendo girar como en una onda, ¿no? Así como cuando moví la media así, ¿no es cierto? Digamos que están en la punta de una soga y ustedes como que imagínense qué pasaría. Cogen la soga y le tienen en el extremo y le empiezan a girar y ustedes están viendo desde arriba esto, como alguien le gira así, ¿no es cierto? Digamos, alguien se estaría moviendo como que de este estilo, no sé, como que, ¿ya? Y alguien ve desde arriba eso, lo que notaría es como que este movimiento, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, al llegar acá yo le suelto suelto la soga, ¿sí? ¿Cuál será la dirección en la que va a salir disparado el objeto? Va a salir disparado justo en esa dirección, ¿sí cachan? Si estoy así, moviéndome así, ¿no? Y justo cuando llego acá, suelto el marcador se va a ir así, justo tangente a la trayectoria. No se va a ir para allá así, no se va a ir para acá así, no se va a ir para arriba, no se va a ir para atrás. Si es que yo estoy girando y el rato de que yo vengo hasta acá, ¡tac! Suelto el marcador va a irse directamente en esa dirección, ¿sí? Entonces la dirección de la velocidad tangencial, ¿sí? Cambia, como se muestra en la figura. Pero en este caso vamos a asumir que la rapidez tangencial, es decir, cuán rápido va tangencial, la tasa con la que recorre longitudes de arco por unidad de tiempo va a mantenerse constante, es decir, la rapidez tangencial, en este caso inicial, que corresponde al movimiento circular uniforme, ¿sí? Va a mantenerse constante. Ya. Entonces, por un lado tenemos esto, y por otro lado tenemos nuestra definición de radián. ¿No es cierto? Yo les dije que el teta es igual a S sobre T, ¿sí? Ahora nosotros tranquilamente le podemos poner esto en términos de deltas, es decir, ya que esto se cumple, también podríamos decir que se cumple que delta teta es igual a delta S sobre delta T, ¿sí? Como que si nosotros T igual a delta S sobre delta T, perdón, esta definición que tuvimos de radián, como si hubiera provenido de esta fórmula más general, siempre y cuando, digamos, el delta teta, ¿sí? Corresponde a teta final menos teta inicial, ¿no es cierto? Pero supongamos que el ángulo inicial desde el que parte es el ángulo cero, entonces aquí me queda simplemente delta F, ¿sí? Perdón, teta F, ¿sí? Y si nosotros pensamos lo mismo para el delta S y para el delta T, que estas variaciones son pues, arco final menos arco inicial, tiempo final menos tiempo inicial, y consideramos que las propiedades al inicio son cero, entonces la fórmula que convergemos es esta, ¿sí? Ya, entonces, si nosotros por la definición de radián confiamos en esto, ¿sí? Ay, perdón, aquí es, perdón, la definición de radián es R, ¿no? Sí, aquí es R. R, sí. Porque recuerden, era arco sobre radio, ¿no? Lo que teníamos en la definición de radián. ¿Sí? Por ahí alguien me dice algo, ¿no? No. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tal si nosotros usamos esto? Acá, ¿ya? ¿De qué manera? Digamos, voy a despejar el delta R y le voy a pasar acá, ¿sí? Entonces, ahora, en el movimiento circular, como ustedes vieron cuando yo estaba mostrando la definición de radián, ¿sí? Si yo cambio el radio, estoy cambiando de círculo, ¿sí?
Pero en estos casos de movimiento circular uniforme, lo que me va a interesar es que los objetos estén en el mismo círculo, ¿sí? No cambiando de círculos, ¿sí? Eso significaría que el delta R, digamos, simplemente sería R, ¿ya? Porque no va a haber, digamos, variación de radios, sino que solo me gustaría considerar el radio, ¿sí? Ya, entonces yo despejando de aquí, puedo despejar mi delta S, por ejemplo. Mi delta S va a ser mi delta teta, pero por R. Sí, delta teta por R, así. ¿Ya? Mejor pongámosle así. Tal como estaba antes, sobre R, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer ahora? Esta va a ser mi ecuación 1, ¿sí? Y esta es mi ecuación 2. Y la cuestión es que me gustaría reemplazar 2 en 1, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo 2 en 1, ¿qué es lo que me queda? Me queda que mi W va a ser igual a ¿qué? En vez de poner delta teta, voy a poner delta S sobre R, ¿sí? Y todo esto estaría sobre delta T, de esta manera. ¿Sí o qué? Es lo único que hice fue reemplazar el delta teta, que es delta S sobre R, en el numerador de esta fórmula, ¿sí? Y me quedaría de esta manera. Si a esto le pongo sobre 1 para hacer extremos con extremos y medios con medios, noten que esto me da igual a ¿qué? Me da a delta S sobre delta T, ¿sí? Y aquí yo tendría R en el denominador. ¿Sí o qué? Ya, pero delta S sobre delta T es justo mi definición de velocidad, la que ya habíamos visto antes, porque esto es una longitud, ¿sí? Esto es el arco que recorre la hormiga, ¿sí? Es la longitud del arco, ¿sí? Y entonces justo esto de aquí es la velocidad tangencial. Entonces, la relación entre, digamos, la velocidad angular y la velocidad tangencial es esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez lo que yo tenía era delta S sobre delta T y todo esto, aquí el R. Pero esto es lo mismo que yo tenga, así no, con el R aquí. Es lo mismo que yo tenga delta S sobre delta T por 1 sobre R. ¿Sí? Pero esto de aquí yo ya sé que es la velocidad tangencial, la rapidez tangencial. Entonces, ¿cuál es la relación entre la velocidad angular y la rapidez angular y la rapidez tangencial? Pues, la siguiente, que W es igual a la rapidez tangencial. Hablo de rapidez porque no estoy poniendo el vector, ¿no? Y aquí sobre R, o por 1 sobre R, ¿no? Por 1 sobre R. Pero B por 1 sobre R, simplemente B sobre R, ¿sí? Entonces, esta es la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, ¿sí? Ya déjenme ver si tengo más tiempo para explicarles más cosas. Ya no. A ver, por ahí me dicen algo en el chat. Ya. Eso. Entonces, hasta aquí, hasta estas definiciones, hasta estos conceptos, iría nuestro examen, ¿ya? Todavía no les pude explicar ahorita la aceleración tangencial, esto quedará para el martes, pero el examen irá, digamos, hasta esta parte, al menos les voy a preguntar cosas conceptuales, ¿sí? Entonces, recuerden el ejemplo de la hormiga y la cucaracha, ¿ya? Eso, entonces, si no me quieren decir nada, ya podríamos dejar ahí la clase. Recuerden, vamos a tener el lunes nuestro repaso a las 2 de la tarde y vamos a tener el examen a las 8 como me sugirieron. Sí, el examen duraría 2 horas, entonces sería de 8 a 10 de la noche y también el repaso duraría máximo 2 horas, entonces sería de 2 a 4. Eso es, entonces ya nos vemos, pilas, ahora sí, para que repasen el fin de semana les voy a mandar un debercito ya más tarde, y ya. ¿Me quieren decir algo? Díganme nomás. No. Ya, pues entonces, ya saben, me escriben nomás por el WhatsApp si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tipo de ejercicios y ya nos estamos viendo, ¿sí? Ya nos vemos. Gracias.